En Información del Mundo vamos a abordar este tema COVID-19 y cómo está afectando nuevamente a los Estados Unidos. Usted sabe perfectamente que en los últimos días se ha obtenido un repunte bastante fuerte en los casos con relación a las personas que han dado positivos. Incluso en los últimos días de la semana anterior, las cifras sobrepasaban de los 30,000 diarios casos en los diferentes estados en Estados Unidos. Así que a raíz de esta información, las autoridades, por supuesto, tanto como de salud como también de gobierno, han verificado de qué manera pueden frenar nuevamente esta situación del coronavirus, que nuevamente está dando a conocer estas cifras innumerables de personas contagiadas. Por esta razón, parte del equipo de La Voz de América se ha encargado también de indagar más noticias al respecto, más información, más datos que puedan ser relevantes y por supuesto que den a conocer la situación actual de Estados Unidos. Desde California nos acompaña Verónica Villafañe de La Voz de América. Hacer más información al respecto, cómo está enfrentando Estados Unidos hasta el momento esta situación de la pandemia con estas cifras que nuevamente vuelven a obtener un repunte. Buenos días. Buenos días, Andrea. Bueno, como muy bien tú señalaste, esta es la situación del coronavirus, está empeorando en vez de estar mejorando, especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos ya son más de 2,5 millones de infectados, pero en California están otra vez aumentando con cifras del domingo porque todavía no se han dado a conocer las cifras del día de hoy, lunes, pero según las cifras del domingo, hasta el domingo, habían ya más de 216,000 casos positivos y 5,900 muertos por COVID-19. En promedio, casi 91,000 pruebas diarias se han estado haciendo en las últimas semanas. El problema aquí no es solamente el número de infectados y de muertes, es también, hay otros indicadores muy problemáticos como el índice de positividad, que ha aumentado de un 5,8% a casi el 9% en todo el estado, pero que más que nada el sitio donde está el epicentro, digamos, del coronavirus en California sigue siendo Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, donde ya ayer mismo hubo el segundo número total diario más alto desde que empezó la pandemia, con 2,542 nuevos casos. Pero el problema está en las hospitalizaciones y ayer se habían indicado que habían más de 1,700 hospitalizados. Eso significa un aumento de 14% en 3 días. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un mayor aumento en transmisión comunitaria y se le está atribuyendo en gran parte esto a personas más jóvenes. En el estado hay 56% de todos los casos son entre personas entre 18 y 49 años. Funcionarios de salud pública están alarmados ante esta situación y tal es así que el gobernador ayer hizo una orden ejecutiva haciendo de que todos los bares en 7 condados, incluyendo Los Ángeles, tengan que cerrar. Bares, cervecerías, sitios donde se podía tomar vino, e inclusive las secciones de bares en restaurantes. Entonces, todos estos bares en el condado de Los Ángeles y otros condados han sido ordenados que tienen que cerrar. Y esto es una medida que se está tomando después de solamente una semana de haber anunciado su reapertura. O sea que se está dando una marcha atrás a medida que va avanzando el coronavirus y que algo que ya se temía, que era algo esperado. Precisamente momentos antes de entrar en este enlace, el periódico Los Angeles Times publicó un análisis con respecto a este aumento en el número de casos y ellos señalan que según la información, según la data, este periodo de aumento comenzó
precisamente a partir del 25 de mayo, el feriado acá en Estados Unidos del Día de los Caídos, que la gente empezó a ir más a la playa, que la gente empezó a ir a reuniones, asados, después también las protestas masivas que se hicieron alrededor del país y que también sucedieron aquí en California. Todo esto ha llevado a que más personas se infectaran. No se olviden que todavía está la incógnita de los infectados asintomáticos, ¿no? De que no se sabe exactamente quiénes y cuántos son, pero se saben que están ahí. Y esto ha contribuido a una gran expansión del coronavirus, no solamente en California, sino alrededor del país. Verónica, definitivamente este es un factor común, si lo queremos llamar de esta forma, porque en cada país el tratar de reabrir ciertos negocios o de poder volver a la nueva normalidad en ciertas actividades ha provocado el rebrote específicamente de casos de coronavirus a nivel mundial, y California no se ha escapado de ellos. ¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades específicamente con relación a estos nuevos casos que han tenido un repunte bastante considerable en California? Pero sobre todo, ¿qué piensan hacer para frenar esta situación? Al menos para que ya no se sigan dando más casos como los de las últimas horas. Bueno, la medida del gobernador Gavin Newsom de ayer es una de esas acciones, ¿no? El tema es tratar de controlar la expansión del virus. Hay un énfasis constante, no solamente del gobernador, del alcalde aquí de Los Ángeles, de funcionarios de salud pública, de que se tienen que continuar las medidas de prevención, el uso de máscaras, el distanciamiento físico, tratar de evitar de salir a sitios públicos cuando sea posible. Son todas medidas de que se han estado enfatizando desde el comienzo de esta pandemia y que habían estado funcionando. Entonces, fue a partir del momento de la reapertura donde ya los funcionarios habían dicho que sospechaban que seguramente iba a haber un aumento en casos a medida que había más exposición entre personas, pero que habían siempre dicho en su plan de reapertura que si se veía que había un aumento considerable, especialmente en hospitalizaciones, que se iba a tener que pensar y volver a pensar en hacer un cierre nuevamente, y querían evitar eso, o sea, no se quería hacer una reapertura para después con rebrotes, como mencionaste, que se tuviera que cerrar, pero aparentemente eso es lo que está sucediendo. En el condado de Imperial, en el borde con México, más cerca de San Diego, el viernes el gobernador Newsom directamente impuso una orden de quedarse en casa, porque los casos en ese condado fronterizo aumentaron el 23%. Entonces, estamos hablando de que se están tomando medidas cuando sean necesarias. Ahora, el problema está en si es que la gente va a acatar con esas órdenes. Y han habido algunos problemas. Seguramente ustedes habrán visto, especialmente en medios, en redes sociales, videos de instancias en las cuales personas se rehúsan a usar máscaras y hacen confrontaciones con gente en supermercados que les dicen que se tienen que ir, o en restaurantes. De hecho, esta mañana 2 restaurantes en el área de Los Ángeles, el dueño de un restaurante, de dos locales, dijo que estaba cerrando sus puertas porque sus empleados ya no podían más con el acoso de algunos clientes que exigían poder estar presente en su restaurante sin usar máscaras. Una situación bastante complicada. Muchas gracias, Verónica Villafañez, de La Voz de América, por seguir paso a paso esta situación de la expansión del coronavirus en California. Específicamente, ha sido bastante complicada el poder mantener un cierto margen en esta situación. Solo en California ya sobrepasan la cifra de los 211,000 casos y más de 5,900 muertes registradas hasta este día. Las personas aparentemente no quieren hacer caso de
poder utilizar la mascarilla, de no visitar lugares públicos como por ejemplo las playas, los comerciales, los restaurantes, los comercios, definitivamente en general. Por esta razón es que ya el gobierno se encuentra entonces verificando qué medidas implementar para evitar que este rebrote que se ha dado de casos de coronavirus en California sea aún mayor, sea aún más fuerte y este continúe dejando víctimas mortales alrededor del mundo.